Hola a todos, los saludamos nuevamente por este canal, siguiendo con este podcast seriado en el cual hablamos sobre semiótica. Mi nombre es Manuela Suárez. Yo soy Sara Vélez y en este penúltimo episodio vamos a definir las funciones e intencionalidades del lenguaje para entender y analizar de qué manera se evidenciaron en la investigación a los candidatos que hemos venido analizando. Bueno, Sara y oyentes, es fundamental, primero, comprender que las personas tienen distintas intenciones comunicativas cuando hablan, escriben o realizan, por ejemplo, gestos no verbales. Dependiendo de lo que queramos hacer cuando nos comunicamos, la intención será distinta. No es lo mismo persuadir que mandar o preguntar que contar. En cada una de estas variantes comunicativas, el lenguaje cambia. Por eso, debemos categorizar las diferentes intenciones comunicativas. Para comenzar, hablaremos de la persuasiva. Esta se usa cuando una persona quiere convencer a alguien más, con las palabras, con sus gestos, con las cosas involuntarias que también hace. Se busca que la persona haga lo que se desea. Esta intención es muy clara y común en los anuncios publicitarios, donde tratan de convencernos de comprar o usar algún producto en especial. En la informativa, el lenguaje será más objetivo, pues de lo que se trata es de dar información al oyente. Por ejemplo, cuando se da una noticia, la función del lenguaje que se utiliza para esta intención comunicativa es la referencial, ya que se enfoca en el contexto. Igualmente, la función apelativa del lenguaje se relaciona con la intención apelativa, que es cuando se trata de ordenar algo a alguien o de generar en el receptor del mensaje una reacción determinada. Por lo tanto, esta intención se centra en el receptor. Por otra parte, la función emotiva del lenguaje es la intención del hablante al expresar sus sentimientos o su estado anímico. La intención fática es mantener el contacto con los demás o verificar que el receptor escucha. La poética es para transmitir belleza, un sentimiento artístico o emociones difíciles a través del lenguaje hablado. Finalmente, la intención comunicativa metalingüística se refiere a cuando se da o se pide información sobre el lenguaje, sobre sus usos, sintaxis, estructura, etc. Ahora bien, generalmente en épocas de campaña electoral, la función del lenguaje que utilizan los políticos viene siendo la apelativa. Entonces, para comprender, nos debemos preguntar cuál es la función apelativa del lenguaje. Como ya lo mencionamos anteriormente, mediante esta función se espera que el receptor actúe de cierta manera y en este contexto político, la idea es influir en los ciudadanos para que estos voten por un político en particular. En el discurso político, entonces, Sara y oyentes, se utilizan las funciones del lenguaje de diversas formas. La función conactiva, que directa o indirectamente apela al oyente a que se comporte de determinada manera. La función referencial, que en muchos casos se incluye información para sostener los argumentos. Y las funciones poéticas y expresivas, que se utilizan en menor medida únicamente como recursos estilísticos. Ahora nos queremos centrar en una conversación sobre las funciones del lenguaje encontradas en el análisis de los candidatos y le doy la palabra a Sara para que nos explique cuáles fueron las funciones del lenguaje que pudo ella analizar y estudiar en Santiago Murillo. Ok, en las publicaciones que se evidenciaron pues en este análisis de redes sociales fueron como más predominantes las intencionalidades, digamos, persuasivas, reflexivas. También pudimos ver coherencias en algunas, pero en algunas se encontraban pues como un poco de incoherencias con respecto a algunos mensajes que daban. Algunos fueron también emotivos, algunos contenidos fueron emotivos, poéticos. También pudimos encontrar referenciales, no se evidenciaban intencionalidades fáticas o metalingüísticas, pero pues también es importante tener en cuenta que no todas las publicaciones y todas las personas tienen pues como un lenguaje similar con respecto a lo que quieran comunicar. Dependiendo del mensaje que se quiera transmitir, pues estará una intencionalidad diferente en el discurso que se vaya a abordar. Entonces es importante también tener esto claro a la hora de realizar pues como estos análisis y ver en qué medida se aplica cada uno.
Interesantísimo, Sara, también mencionar esta claridad y continuar entonces con el estudio que pudimos lograr en el análisis de Fabio Amin. Entonces, primeramente, quiero mencionar que en su intencionalidad del discurso estuvo muy presente la coherencia, puesto que cada vez que deseaba expresar algo, tanto en su discurso en palabras como también lo que pudimos observar en redes, en sus imágenes y videos y demás, encontramos claramente esta intencionalidad, pues generalmente estaba basado en argumentos que daban pie a la coherencia de lo que quería expresar. Siempre fue persuasivo en todo momento en cuanto a su imagen y también en sus palabras, y en sus funciones del lenguaje pudimos encontrar que casi siempre cumplía con lo referencial, brindando de cierta manera ese toque informativo al discurso o a lo que quería expresar. También me gustaría mencionar que este candidato, Fabio Amin, tenía incluso una canción que me hace o me remite a la semiótica en cuanto a que esta era interpretada o en el género que entraría dentro de la champeta, que se relaciona muchísimo también con su contexto y que me lleva a estas funciones del lenguaje, porque de cierta manera lleva a la función poética, que se expresa, como ya lo dijimos, mediante el arte. Entonces, como él se desarrollaba en contextos de costeñidad y de este folclore de las costas, me parece interesante mencionar que tenía esto también conectado como de manera poética de acuerdo a ese público al que quería llegar. Muchas gracias, Manuela, por tu aporte tan interesante. Nos despedimos por ahora recordándoles que este fue nuestro penúltimo episodio y nos escuchamos en el siguiente programa, que ya será el último.